Cuando uno vive en un barrio, como comentábamos, generalmente conoce a todo el mundo, se relaciona y esto a veces es muy lindo, pero también trae sus complicaciones. Luego aparecen los condominios, lugares cerrados, donde básicamente hay un grupo de personas, pero generalmente muchas de ellas básicamente se topan en el parqueo. Y lo importante del tema de hoy, lo que queremos lograr, es realmente tener una vecindad que se respete y para ello hay reglas que tenemos que respetar y eso es lo que queremos comentar y conversar acerca el día de hoy. Así es, Pati, para que nos ayude con esas reglas, cuáles son las leyes que hay que cumplir y cómo hacerlo, tenemos al abogado don Álvaro Hernández, que es juez del Tribunal Superior Primero Civil de San José. Don Álvaro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica y doña Patricia, a todos los televidentes. Y efectivamente es un tema del quehacer cotidiano, de todos los días, de convivencia, de la vida en sociedad y que sobre todo está muy relacionado con las reglas de conducta que normalmente desde muy chiquito, desde la infancia, ya se nos empiezan a imponer o a establecer. Y en ese sentido, obviamente que la educación y la cultura que se le haya dado a la persona desde muy pequeño influiría mucho en tratar de fomentar la tolerancia y la razonabilidad en estas relaciones vecinales o el condominio que empezaron a darse de manera muy reiterada de unos años para acá. Ahora, si nos basamos en los condominios, sobre todo sabiendo que hay tantos y se están desarrollando muchos más, claro. ¿Qué pasa con esas reglas de condominio? Porque a veces hay gente que dice que ya más bien se volvieron extremistas, que porque pongo una maceta de más, que porque el perro es un poquito más grande, que porque el carro lo parqué en un lugar que no se debía. Y mucha gente dice, siento que estoy atrapado en mi propia casa, ¿verdad? Claro. O porque puse un poco más de volumen. ¿Cómo manejar esto? Sí, en alguna medida es un derecho de propiedad especial y está sujeto a una serie de limitaciones a cambio de algunos beneficios, se supone. Uno de estos beneficios es en alguna medida la posibilidad de tener mayor margen de seguridad en relación con la propiedad en general. Y sobre esta situación es muy importante lo que usted comenta, conocer aquella persona que quiere ingresar a un régimen de condominio, conocer el reglamento. Sí. Es un reglamento que normalmente de una manera muy detallada y muy concreta te da todas esas posibilidades de saber lo de mascotas, lo de macetas, lo de estacionamientos, lo de los gritos y toda esa serie de circunstancias genera que la persona sepa y conozca que va a ingresar a un modelo de convivencia muy distinto al que normalmente ha venido desarrollando en su vida anterior. A la libre, ¿verdad? Si es que vivía en un barrio independiente. Pero bueno, don Álvaro, ya está nuestra compañera Helen Solano totalmente lista y va a arrancar con la primer situación o caso de algunos vecinos, así que vamos a ver qué nos tiene que exponer. Adelante. Patricia, muy buenos días. Juan está muy molesto porque precisamente una de sus vecinas tiene como 20 perros y como 10 gatos en la casa y esto por supuesto que le ha causado muchas molestias a él y a algunos de sus vecinos. Muy buenos días, Juan, cuéntenos un poquito qué es lo que pasa en su bar. Buenos días, señora, un gusto saludarla. Mire, en el barrio o el vecino que yo tengo es algo terrible. Entiendo la buena intención. Entiendo la afición a los animales, el cariño a los animales, porque yo lo tengo también, pero la cantidad no va y no va. Hay lugares donde verdaderamente se deben de tener animales, porque son sitios que tienen condiciones especiales donde se pueden mantener mucha cantidad de animales, pero en una casa donde hay gatos, hay perros, hay perico, hay de toda esa serie de cosas, pero en cantidad, ¿cómo puede ser posible que en el vecino mío, con esos escándalos que se vuelven, perros y perras, pueden haber unos 10, 12 perros y el resto de los gatos? Malos olores también. No, es una condición insalubre. Eso afecta a todo el vecindario, el entorno donde se vive, causa molestias a todo el mundo. Lo que pasa es que si uno se queja, ¿qué es lo que pasa? Yo pregunto muchas veces, ¿hay alguna investigación, hay alguna inspección, hay alguna ley que permitan esas cosas? ¿Verdad que no? Pues yo no sé si ya creo que se ha vuelto muy cultural. Con el decir de las famosas mascotas, y ahora ya todo el mundo puede tener cualquier cantidad de un zoológico en la casa. Y eso no me parece.
No debería de ser. Debe haber y debe existir una regulación. Para eso hay sitios y lugares especializados para la recolección de este tipo de animalitos, porque yo considero que también los animalitos merecen cuidados. Pero en esas condiciones, ¿qué cuidado puede existir? Dígame usted, señora. Muchas gracias. Y Juan, y bueno, licenciado, ¿qué respuesta podemos darle a este señor? Porque realmente este es un problema muy frecuente en los barrios de personas que tienen exceso de animales en pésimas condiciones y en todo. Regresamos con usted nuevamente, Patricia. Muchísimas gracias, Helen. Y la verdad tengo que comentar que nosotros aquí en el programa recibimos todo el tiempo, ¿verdad? Mensajes de este tipo, que si bien es cierto y somos defensores de los animales, amamos las mascotas, don Álvaro, y creo que la mayoría que las tiene en casa, pero cuando esto realmente se torna como la situación que comenta este caballero, donde hay 20 perros, 10 gatos, tienen pericos, conejos, es un zoológico, decía él. No se mantienen con las condiciones necesarias y esto afecta a los vecinos. No recogen los excrementos, los tienen amarrados, los sueltan en la noche, se ponen peligrosos y así podría enumerar un montón de situaciones. ¿Qué hago? Bueno, las inquietudes del señor resultan total y absolutamente razonables. Es desproporcionado en un barrio, en una comunidad, en una zona urbana, tener que convivir con esa cantidad de animales tan cerca y que lógicamente estaría afectando el hábitat propio de los animales y también, desde luego, la convivencia de las personas que están ahí a la par y que tienen que interactuar. Desde ese punto de vista, guardando las reglas normales de tolerancia, lo ideal es entonces acudir al Ministerio de Salud, por ejemplo, acudir también a la vía judicial si no hay una respuesta razonable y pronta para tratar de solucionar el problema, disminuyendo la cantidad de mascotas que tenga ese vecino. Y desde ese punto de vista, desde luego que esta persona, estos vecinos, tendrían toda la razón de poder realizar ese tipo de reclamos, porque no es justo ni para los animales ni para los vecinos una situación tan caótica como esa. Y desde luego que todo el mundo tiene derecho a tener sus mascotas, pero de manera razonable, en una cantidad proporcional, porque diferente es si viviera en una finca, en una quinta muy grande, donde no tuviera ese tipo de repercusiones tan negativas para estas personas. Bien. Don Álvaro, ahora otro escenario y que muy peligroso también, que es cuando una de estas mascotas, uno de estos perros, muerde a un niño o un adulto, como lo hemos visto ya en repetidas ocasiones en nuestro país. ¿Qué consecuencias tiene eso? La legislación en ese sentido ha sido un tanto, las leyes un tanto vacías, un poco efectivas, pero es un fenómeno que se ha venido dando de manera muy progresiva y en ese sentido las propuestas es que los dueños tendrían que ser responsables, desde luego, por los daños que puedan ocasionar con mordeduras o de otras formas estos animales, porque efectivamente los que están encargados de la custodia de estos animales serían los dueños. Y bajo ese punto de vista hemos visto muchos antecedentes muy lamentables, ¿verdad? Claro, muy lamentables. Responder ante los daños, pero a veces hay consecuencias y daños muy que graves. Son irreparables para la salud, claro. Tenemos a una amiga televidente que nos escribe y nos dice: nosotros en casa decidimos quitar el timbre, ya que los inquilinos llamaban a la hora que fuera por cualquier problema, como si fuéramos los porteros de los apartamentos. Los vecinos decidieron quitar el timbre. Sí, ellos decidieron. Ellos. Sí, porque me imagino que ellos están en un condominio, apartamentos que están muy cerquita, y cuando tocaban el timbre, alguno de ellos, todo el mundo oía el timbre, sobre todo los que estaban a la par del timbre. Ah, claro. Eso normalmente tiene que estar regulado dentro del propio reglamento al que mencionaba al principio de la entrevista, en el sentido de que la situación del volumen de los timbres, del tipo de timbre, de todo lo que tiene que ver con esos ruidos, tiene que estar reglamentado en esas disposiciones condominales que se llaman de esa forma. Generan la ventaja de que ante una situación de esas está la propuesta concreta de solución. Claro. Y la propuesta concreta de solución generalmente son multas. Y las multas son algo grandes porque se hablan normalmente de salarios mínimos. A eso iba. Si digamos algún inquilino o algún condomino, dueño, y respeta alguna de las reglas condominales, ¿cuál es el castigo? El castigo es una multa o una advertencia previa. En el reglamento tiene que estar en ese reglamento. Se va graduando. Tiene que estar en ese reglamento. Okay. Lo que sucede es que a veces el reglamento se excede. Como usted decía en el tema, por ejemplo, de la maceta, que es algo muy insignificante
y que no resulta proporcional que por una maceta puesta en un lugar que tal vez no genere ningún peligro, ningún riesgo, le achaquen a la persona el pago de una multa bastante alta. Ok. Otra pregunta, otra consulta. Ahora, Benito. tal vez si Chayito me ayuda ahí con el o lo haces vos, sí, ¿verdad, mi Pati? vecino tiene casi 100 gallinas y la bulles todo el día, de noche y de madrugada, dice Liz. De volverse loca Ay, porque no. le canta la gallina a todo el barrio. Suena como la canción, Pati. Sí. No, a ver, ¿acaso tendrían que ser un gallinero? Hay permiso, o sea, tendrían Bueno, que es que tener permiso, no en pero cualquier es un lugar barrio. deberían de estar, eso no está regulado. Para eso tiene que tener los correspondientes Y permisos. estar como más separado, Y estar más ¿verdad? separado, lo que tiene que ver casi similar. Eso pareciera que fuera una granja ya, una actividad 100 destinada a gallinas. ese tipo. Claro. Don Entonces, Álvaro, ¿a qué entidad voy y hago la queja? ¿SENASA, al Ministerio de Salud? a las dos simultáneamente. A las dos. El Ministerio de Salud, que tiene mucho que ver con el aspecto de salubridad Sí. pública como tal, y también SENASA. Son entidades que normalmente tendrían que dar una respuesta, y desde luego que también está la posibilidad de presentar demandas por lo que se llaman faltas y contravenciones, que Claro. es normalmente relativo a los daños y a esa serie de situaciones que las personas no tienen por qué asumir. Recordemos que en este tipo de situación de las relaciones de vecindad, tiene que ver con conductas gradualmente reprochables. Cuando se trata de situaciones que son leves o levísimas, normalmente se le denomina una falta, una contravención. O casos independientes, O casos digamos. independientes, Ajá. que en algunos casos podrían normalmente estar relacionados con entidades o autoridades administrativas. Pero ya conocemos que cuando se transgrede, se incurre en conductas sumamente graves, incluso podrían ser delitos, ¿verdad? Podrían ser ya situaciones que ya escapan totalmente de la interacción normal. Perfecto. Vamos a conocer más casos. Vamos, Vero. Más quejas y más situaciones que viven los costarricenses en esta convivencia que todos estamos viviendo en sociedad. Helen tiene el segundo caso de esta mañana. Gracias, Verónica, y muy buenos días. Si usted vive, por ejemplo, en un condominio, las leyes son completamente diferentes y eso es lo que le pasa precisamente a esta señora que esta mañana nos acompaña. Ella hace pocos días realizaron una fiesta, como es normal en estas celebraciones, y por supuesto que ahí empezó el calvario para usted. Buenos días. Sí, Helen, vieras que es un calvario porque mis hijas empezamos a hacer una fiesta y lo total que la señora llegó, nos gritó. Lo peor que yo estoy indignada fue por la foto que ella nos tomó. ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de la señora? O sea, ella les toma una foto mientras ustedes están en la fiesta. Sí, ella nos tomó fotos, nos gritó y llegó con el celular y llegó, nos tomó fotos a todos. Ya yo digo que no es debido que ella haga eso, que nos tomara fotos. Y después no nos gustó porque ella nos gritó, porque yo sé que es un condominio donde vivimos, pero yo creo que es una libertad, era un momento especial para poder hacer fiestas, no estábamos molestando a nadie, y entonces ella es una señora muy invivible, todo le estorba. Llamó a la policía ese día y ahora a usted la quieren multar y ese es el problema suyo porque el administrador del condominio no solo vino y llamó a la policía, sino que además le quieren poner una multa económica. Sí, a eso iba, vieras que sí, primero nos echó a la policía, ahora el señor me cobró una multa, él estaba que lee, no sé, no nos dio una explicación. Yo me lo imagino que ella fue a quejarse, pero no, ahora mi sorpresa es que me quieren cobrar un multón, una cantidad de plata que realmente no va con las condiciones que él puso. Bueno, muchas gracias y queremos preguntarle al licenciado, bueno, por supuesto que sabemos que las leyes en los condominios son diferentes, pero ella aduce que la fiesta fue solamente una vez y ahora le quieren cobrar una multa económica. Regreso con usted, Verónica. Gracias, Helen. Bueno, aquí se Ay. está viendo, eso está, una vez está bien, pero si está transgrediendo las Sí, leyes del claro. condominio, ¿cómo se maneja esto? Porque ella también aduce, me tomaron fotos, me denunciaron con la policía, ella se siente también como fue demasiado. Sí, claro. O sea, ¿a qué se expone ella en este Es caso? importante aclarar los límites de esas leyes, por decirlo de alguna manera, internas del Correcto. condominio. El reglamento, que es la ley del condominio,
es un reglamento que tiene que estar con disposiciones más o menos en armonía con lo que son las leyes generales del país. En ese sentido, entonces, tiene que tener como parámetros las buenas costumbres, las relaciones entre las personas normales y que no se exceda o no sea desproporcionado. En esos casos, yo le sugiero a la persona que sufrió el problema de la multa de que perfectamente hay un proceso que se llama un proceso sumario para poder dejar sin efecto la multa, porque perfectamente el reglamento puede ser cuestionado. Y el reglamento se cuestiona cuando se extralimita en imponer sanciones por conductas que no tienen esa gravedad o esa intensidad para considerar que es una persona que está transgrediendo las disposiciones de convivencia normal. De manera que los condominios, por eso es muy importante, como decíamos al principio, que la persona cuando vaya a comprar conozca el reglamento, pero también saber que el reglamento puede ser objeto de denuncias para poder tratar de equilibrar esas disposiciones demasiado estrictas. Pero Bueno, y a lo mejor por una primera vez también, ¿verdad? Sí. Por ser una primera vez, como dice ella. Lo que pasa es que si ahí estaba escrito que no podía pasar la fiesta después de las 12 o ya qué sé yo, Sí, claro. ¿verdad? Pero habría que ver cada caso concreto. Sí, habría que verlo. Bueno, Laura Salas nos escribe y dice, vivimos en una alameda y una vecina tira su basura enfrente de mi casa, alegando que la acera es pública. ¿Qué podemos hacer? Porque la municipalidad no hizo nada. Esto sí que es un problema en muchos barrios, sobre todo donde la esquina es perfecta, porque por ahí pasa Claro. el camión, En vez de la ¿verdad? basura. Y a lo Claro. mejor no camina tanto a mi casa, o en mi casa no tengo la canasta. Claro, claro. El problema acá tiene mucho que ver con el problema del funcionamiento de nuestras instituciones. De manera que si nosotros contáramos con entidades municipales, administrativas, que pudieran darnos una respuesta rápida y eficiente, esto probablemente no sucedería. Y en ese sentido está de por medio también el medio ambiente, está de por medio la salud de los miembros de la comunidad o del barrio que tienen ese problema de toda esa serie de situaciones que genera el hecho de tener el basurero ahí que tirado son en la acera moscas, son y a nivel también de ratas. ornato, etcétera. Entonces, de manera que lo que comentábamos tiene mucho que ver con la educación también, insistir mucho en esta posibilidad de evitar este tipo de actitudes, ¿verdad? Pero lamentablemente sí, la municipalidad es la que tiene que dar respectiva una respuesta rápida y eficiente y corroborar que efectivamente se está dando el hecho. Para eso pueden mandar a inspectores para que puedan levantar actas, etcétera, y hacer los requerimientos Inspectores de la correspondientes. MUNI. Exactamente. Ok, A la entonces hay que seguir municipalidad, insistiendo, entonces. porque ella dice que la MUNI no le hizo caso. Hay que seguir insistiendo porque son problemas ya de la entidad, ¿verdad? Perfecto, don Álvaro. Doña Shirley nos comenta, en mi esquina se reúnen alrededor de 12 muchachos de más de 15 años a altas horas de la noche, con palabras obscenas, gritos, carreras y golpes. Sí, la esquina del barrio. ¿Verdad que Es la yo creo que esquina. todos los barrios tienen una esquina Un de punto estas. de los jóvenes. ¿cierto? Pero Sí. ¿qué hacer si realmente me está trayendo problemas? Eso normalmente tiene que acudirse a la delegación del Ministerio de Seguridad más La cercana, la policía, ya policía, estoy- O la Guardia Rural. la policía, la Guardia Rural, para que vengan y determinen algún tipo de inspección también, si hay problemas de eventualmente algún consumo de drogas o algún tipo de conducta o escándalos que puedan poner en riesgo a la comunidad, al barrio en ese sentido. Pero es por medio de ellos generalmente, de que ya se está estableciendo de manera muy, muy evidente y muy frecuente. Es increíble las dudas, ¿verdad?, que surgen con respecto a los vecinos. Y aquí tenemos otra, porque Maribel Morales dice que tiene una vecina que trata a sus hijos y al esposo a gritos. Y todos los vecinos se hacen de la vista gorda pues para evitar problemas. Pero molesta también. ¿Qué puede hacer esta vecina? Molesta mucho, pero, Pero uno dice, no me voy a meter en la intimidad de es nadie. un problema ajeno, es un problema familiar. Ya esto no es tanto vecinal, aunque indirectamente. Sí, porque si vive Es que uno qué pereza, casado, estamos don ahí. Álvaro, pared con estar pared, escuchando Sí. unos gritos todo el y día que mis también. hijos Claro, estén claro. expuestos a eso, ¿no? Claro, pero es muy problemático porque ya tiene más que ver ahí con las reglas interfamiliares, internas, en cuanto a la relación del matrimonio con sus hijos, ¿verdad? Pero efectivamente, si las discusiones son muy frecuentes y demasiado ya Elevaditas. fuera de- Acaloradas. acaloradas,
desde luego que sería una falta de contravención también, que se puede plantear ¿A la Guardia Rural sería? ante un juzgado de faltas y contravenciones y también ante la Guardia Rural, porque tiene una repercusión directa con la convivencia de esas personas. Perfecto. Tenemos el comentario de doña Grace. Ella nos dice, mi vecino tiene 2 carros y no tiene garaje, estaciona frente a mi casa y no deja campo para el carro de mi hijo y es una alameda muy reducida de espacio. Qué frescura, ¿no? Sí, el frente de utiliza la el casa espacio de uno. ella. es muy frecuente ver que de manera ¿Verdad? Llegué desentendida se parquean en la pura entrada y en ocasiones tiene uno que salir de emergencia o correr y ve un carro del vecino Qué cólera, o eso sí extraño queda cólera. ahí, y es una situación de sentido común, ¿no? ¿Verdad? Cuando está el ingreso al portón, a la casa, a la principal, tratar siempre de estacionar o parquear en una parte donde no obstaculice esa salida. Pero en ese sentido, si es muy frecuente, se puede incluso acudir a las autoridades de tránsito, si es muy frecuente, porque está en la vía pública también, ¿verdad? El y eso hay que tránsito tomarlo en es el cuenta. que- Sí, es algo ya muy repetitivo y muy frecuente. Hay Porque- que llamar al tránsito. Exactamente. Entonces. Don Álvaro Hernández, ha sido un placer tenerlo Igual, aquí en nuestra muchísimas casa. gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Y bueno, esperemos que los vecinos primero empezar respetando para que evidentemente también nos respeten, respeten, a así nosotros. es. Y si no, Ahí están las entidades que hay que denunciar. Ya don Álvaro nos exactamente. aclaró el panorama. Feliz Muy día, amable, don Álvaro. Igual, Gracias. muchas Pero bueno, gracias. yo les quiero invitar a comer uvas pasas, Pati. Ahora qué estábamos rico. mencionando algunas recetas, pero Vicente está preparado con más. Así que, Vicente,